agradecemos al Señor por permitirnos una vez más estudiar su palabra a través de este medio, pidiendo al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guíe para oír y aprender de su palabra. Estudiamos en la lección anterior en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice, Cristo vino a ser autor de eterna salvación, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue perfeccionado. O sea, en Cristo hubo madurez. Y nosotros, hermanos, debemos estar en su escuela para ser perfeccionados y alcanzar madurez. Vimos también en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49, donde Jesús dice, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Allí había un mandamiento sobre el Señor Jesucristo y Él lo obedeció a cabalidad. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y esa es la escuela, hermanos, en que nosotros debemos estar. El Padre entregó su doctrina al Hijo y el Hijo la entrega a la Iglesia. Y allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesús tuvo mucho cuidado en su hablar. Y por esto nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 5, versículo 1, el 2 y el 6. Y dice así, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y el versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Nuestra boca muchas veces, cuando no tenemos cuidado en el hablar, nos hace pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tenemos que tener cuidado con el hablar. Nuestro hablar tiene que agradar a Dios. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, una vez que hemos aprendido estas cosas, no tenemos que volvernos atrás, sino que tenemos que ir adelante, dice, a la perfección. Y el versículo 3 nos dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.
Y el Señor, mis queridos hermanos, lo va a permitir. Si en nosotros está el deseo de avanzar, está el deseo de agradar a Dios, de obedecerle, Él nos va a dar el crecimiento. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 14 al 16, vamos a ver qué nos dice. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Enseñaba esta doctrina, la doctrina del Padre. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él escuchó de su Padre la doctrina y él la estaba enseñando. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Estamos viendo que es la doctrina del Padre, que es una doctrina comisionada. El Padre lo comisionó y Él lo hizo. Una doctrina mandada, porque Cristo es siervo del Padre, de Dios. Vimos en lecciones anteriores, en el profeta Isaías, donde habla el siervo de Jehová, en quien tengo complacencia. Y vimos también que allí se cumplió estas palabras dichas por el Padre cuando Cristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que dice lo siguiente, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. ¿Qué es retener? Es tomar, no dejar que se vaya, guardarlo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que él no esté dando giros a la palabra que de mí oíste, retengamos la sana doctrina de Cristo. Y allí en Juan 5, 19 nos dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros también, así como Cristo, que hace lo que él vio hacer al Padre, nosotros también tenemos que hacer lo que Cristo hace en una completa obediencia. Nosotros no podemos diseñar otra escuela, ni tampoco otra doctrina. Y el versículo 20 dice lo siguiente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre le delega más al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo entra en obediencia, se sujeta al Padre, en el modo y en la doctrina. Ahora hemos estado viendo que la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Hermanos, no nos olvidemos de esta enseñanza. La doctrina viene del Padre. Cristo en su obediencia la ha enseñado a sus discípulos. De allí se traspasó a la iglesia primitiva y hasta esta fecha, esta doctrina que viene del Padre a través de Cristo ha llegado a nuestros corazones y es la que nosotros tenemos que pelear ardientemente por guardar la sana doctrina de Cristo. Porque, hermanos, en este tiempo, lamentablemente,
a través de la tecnología hay muchos mensajes muy lejos de la doctrina de Cristo. Y es lamentable porque engañan al débil en la fe, al niño, al que siempre está tomando leche, como lo vimos en lecciones pasadas. Es por eso que el Señor quiere que nosotros lleguemos a una madurez, para que no seamos engañados. Nos vamos a ir a 2 de Juan, allí en el versículo 4. Nos dice lo siguiente: mucho me regocijé, o sea, mucho me alegré, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andando en la verdad, en otras palabras, andando en la doctrina del Señor Jesucristo. Dice conforme al mandamiento. Y dice que nosotros la recibimos por Cristo del Padre. El versículo 5 y 6 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde un principio, la Escritura nos ha enseñado que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Este es el mandamiento, esta es la sana doctrina que Él quiere que nos amemos, hermanos. Y el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores. Desde ese tiempo ya habían engañadores que tomaban una parte de la doctrina del Señor y después la iban cambiando conforme a su corazón. Y dice el 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad, es una preocupación. Cuando uno mira, ve el peligro, lo que está delante o lo que está cerca. Cuando miramos, lo vemos. Y dice, mirad por vosotros mismos, preocupémonos, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué doctrina es la que está llegando a nuestra mente, a nuestro corazón? Porque hay muchos engañadores. Mirad por vosotros mismos. Y dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Extravía es cuando uno se desvía. Y no persevera es cuando no nos mantenemos en la doctrina de Cristo. Y mire lo que dice, que el que se extravía, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Claro, no lo tiene, porque la doctrina viene del Padre. Y vamos a dejar, hermanos, esta lección hasta acá, dando gracias al Señor. El Señor les bendiga abundantemente.